Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Hechos capítulo 26. El mes de marzo es el mes de misiones para nuestra iglesia. Vamos a usar los domingos para hablar acerca de este tema y vamos a aprender acerca de la vida consagrada del apóstol Pablo y cómo él llega a ser un ejemplo para todos nosotros de cómo nosotros debemos consagrar nuestra vida y tener siempre un enfoque en propagar la palabra de Dios a otras personas que necesitan. Empezamos con este tema. Me gustaría ser usado por Dios. Me gustaría ser usado por Dios. En Hechos capítulo 26, nosotros encontramos al apóstol Pablo preso en una cárcel en Jerusalén. En ese lugar, el apóstol tiene que comparecer ante el rey Agripa. En esa comparecencia, el apóstol va a llegar a contar su testimonio, cómo él llegó a tener un encuentro personal con Dios. En el libro de los Hechos, varias veces el apóstol Pablo va a compartir su testimonio. Y vamos a verlo en este capítulo 26, cómo él nos cuenta de su vida antes de conocer a Cristo y ese momento especial donde él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. En el versículo 9, Hechos 26, verso 9, la Biblia dice: yo ciertamente, habiendo creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí tenemos un relato conciso del apóstol que nos muestra cómo era su vida pasada, su vida antes de conocer a Cristo. Un detalle interesante aquí es observar la convicción que el apóstol Pablo tenía. Yo ciertamente había creído mi deber. Si me sigues en la pantalla, por favor. Yo ciertamente había creído mi deber. Observe cuál es la convicción del apóstol Pablo. Él llegó a convencerse que Dios quería que él pudiera ser el líder que perseguía a la iglesia y llegaba a exterminar esta nueva secta llamada cristianismo. Esa es la convicción que él tenía. Esa es la conclusión a la que él llegó. Educado a los pies de uno de los más grandes maestros llamado Gamaliel, él llegó a convencerse que era la voluntad de Dios para él ser el líder que llegue a exterminar al cristianismo. Hermano, un dato sumamente significativo es el hecho de que es la convicción del apóstol lo que va a determinar su manera de actuar. Eso siempre sucede en la vida de las personas. Cuando nosotros observamos una convicción en nuestra vida, no algo en lo que creemos superficialmente o creemos por momentos o creemos en ciertas circunstancias, no, hablamos de lo que llega a ser la convicción de mi vida. Esa convicción
va a determinar, va a ser congruente con mi manera de actuar. Los versos 10 y 11 nos muestra cómo actuó el apóstol Pablo. Y todo lo que él hizo es el resultado de la convicción de la que él habla en el versículo 9. Puede ser una convicción equivocada. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra, él tenía una convicción equivocada, exterminar el cristianismo. Las convicciones determinan nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos. Nuestro comportamiento es el resultado de nuestras convicciones. El apóstol Pablo, convencido de que debe exterminar el cristianismo, su forma de vivir, su convicción, le va a llevar a actuar en concordancia a esa convicción que él tiene. ¿Qué hizo entonces? Verso 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Lo hizo en Jerusalén y hace un viaje a Damasco para hacer lo mismo, encarcelar a los cristianos. Observa la congruencia entre la convicción del apóstol y el comportamiento de él. El comportamiento es el fiel reflejo de las convicciones que nosotros tenemos. Así es que si vemos un comportamiento en nuestra vida del que no estamos de acuerdo, o vemos un comportamiento que no es congruente con lo que cómo deberíamos nosotros vivir, el problema de fondo es la convicción en nuestra vida. Porque mi convicción personal, si yo estoy convencido de que la obra misionera es el propósito que debo yo apoyar y por el cual debo vivir, si yo tengo esa convicción en mi vida, eso va a determinar las acciones a través de las cuales yo realice, yo cumpla. Este hombre está decidido a exterminar el cristianismo y como consecuencia de esa convicción en su vida empieza a encarcelar a los cristianos. Al final del versículo 10 nos muestra que no solo encarceló a los cristianos, sino el texto dice, y cuando los mataron, yo di mi voto. El apóstol Pablo estaba de acuerdo con la matanza de esos cristianos que, identificados con Cristo, de manera valiente, daban testimonio de en quién creían y estaban dispuestos a dar su vida por ser creyentes. El apóstol Pablo no solo les encarceló, sino que aprobó la matanza de cada uno de ellos. No contento con eso, él quería escuchar a esos cristianos que antes de matarles, ellos llegaran a blasfemar esa creencia que tenían. Y por eso el verso 11 dice, y muchas veces castigándolos, en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Observa lo obsesionado que estaba el apóstol por exterminar el cristianismo. Estaba convencido que ese era el propósito de Dios para su vida. Así es que ese convencimiento le llevó a ser diligente y esforzado en lo que él creía que debía hacer. Les encarceló, dio su voto de aprobación para que les mataran y les forzaba a blasfemar, a hablar mal, a blasfemar de su creencia, de su cristianismo. No conforme con esto, llegó a la conclusión de que esta manera de proceder del apóstol debía extenderse a otras ciudades, a ciudades extranjeras, donde él con la autoridad de los
sacerdotes y de los líderes, él pudiera ir a esas otras ciudades y hacer exactamente lo mismo, encarcelarlos, matarlos y hacerles blasfemar. Y por eso el verso 11 y 12 nos dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Observa la pasión, observa el enfoque del apóstol, observa la diligencia y la resolución que este hombre tenía de cumplir lo que él creía que era la voluntad de Dios para su vida. Nos falta mucho de eso a nosotros. Ese convencimiento y esa resolución de que si Cristo es Dios, si Cristo es nuestro Salvador, lo mejor que puedo hacer en mi vida es enfocarme en el propósito que Él tiene para mí. Es impresionante el convencimiento y la resolución de este apóstol. Antes de ser apóstol, cuando no era cristiano, convencido de lo que debía hacer. Hace un viaje a una de las ciudades extranjeras, Damasco. 192 kilómetros hay desde Jerusalén hasta Damasco. Una jornada, un viaje, junto a un grupo de soldados y con los documentos que le daban autoridad para perseguir a los cristianos allá en Damasco. 192 kilómetros. No era un viaje pequeño, mucho más cuando entendemos la forma en que en ese tiempo se realizaban los viajes. Los viajes eran largos, eran difíciles, eran costosos, eran peligrosos. Para el apóstol Pablo no importaba todas estas dificultades que existían para realizar este viaje, porque estaba convencido de que él era un instrumento de Dios para exterminar una secta llamada cristianismo. En ese escenario, tiene un encuentro personal con Jesús. Y desde el versículo 13 se nos relata algunos detalles de ese encuentro que este hombre tuvo con Cristo. El versículo 13 nos dice: cuando a mediodía. Esa referencia es significativa porque la luz que va a observar el apóstol es una luz que va a ser mucho más resplandeciente que el sol, aun cuando el sol a mediodía está en su máximo resplandor. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. El corazón de Pablo estaba en tinieblas. Y la luz de Dios iba a llegar a iluminar la vida de este hombre. Una luz especial, una luz que sobrepasaba la luz del sol. Es lo que Dios usa para empezar a llamar la atención del apóstol. Luego, unido a ese resplandor, hay una voz que van a escuchar. Verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, observa el impacto de la luz. Oí. Observa cómo es un mensaje personal.
No dice oímos, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Hablaban en griego en ese tiempo. El hebreo, el idioma en el que nosotros tenemos el Antiguo Testamento, era un idioma que se usaba en todos los temas relacionados a la vida religiosa de los judíos. Así es que en el templo y en la adoración y en la lectura de la palabra era el hebreo el que se usaba. Así es que el hebreo siempre fue un idioma especial, santificado, importante para el judío. El hecho de que Jesucristo escoja el hebreo fue otro elemento que debió causar impacto en la vida de este apóstol Pablo. Y en lengua hebrea, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Escuchó una voz. Y al escuchar esa voz, se le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algo significativo es el hecho de cómo la persecución de un cristiano es una persecución hecha hacia el propio Señor Jesucristo. ¿Observas ese detalle importante? Cuando tú y yo experimentamos persecución en nuestra vida, no hablo de problemas que son el resultado de nuestras propias malas decisiones. Hablo de persecución, hablo de momentos difíciles en nuestra vida que vienen a nosotros porque nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, en las convicciones de la palabra de Dios. Y cuando llega esa persecución a nuestra vida, que puede tener diferentes maneras de presentarse, entre indiferencia, burla, aún la muerte, una pérdida de trabajo, cosas que vienen específicamente porque tú y yo nos paramos firmes en cuanto a nuestras creencias cristianas. Esa persecución es una persecución solo a nosotros. Es una persecución a nuestro Señor. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esa voz que el apóstol Pablo escucha llega a mostrar la situación emocional en la que el apóstol Pablo se encontraba. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando una persona que montaba un caballo tenía un aguijón, un pedazo de metal, y con ese pedazo de metal obligaba al animal, pinchándole al animal, obligaba al animal a detenerse, a ir más rápido, a obedecer. Cuando el animal era rebelde, el animal, en vez de alejarse por el pinchazo que recibía, el animal iba en contra del aguijón. Y lo que hacía es hacerse más daño, dolerle mucho más. Así es que esa expresión dicha por Jesucristo a Pablo, cuando le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, nos muestra el estado emocional en el que el apóstol Pablo se encontraba. Mentalmente estaba convencido de que debía exterminar al cristianismo. Había tomado la decisión de hacerlo y con múltiples acciones había mostrado que estaba convencido de eliminar el cristianismo. Pero en el fondo tenía dudas. En el fondo tenía preguntas.
Y cuando el apóstol Pablo relata su conversión, una de las cosas que empezó a generar más dudas de lo que él hacía es ver morir a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Un hombre que no estuvo dispuesto a blasfemar. Un hombre que murió de tal forma que le dio gloria a Dios con su propia muerte. Y esta forma de morir de Esteban, en las propias palabras del apóstol Pablo, sumó a la realidad de que el apóstol, aunque estaba convencido y resuelto a exterminar el cristianismo en la parte emocional, estaba como un animal rebelde, herido y enjaulado. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa persona que habla con Jesús, con Pablo, esa voz que Pablo escucha, en el verso 15 va a tener una identidad. El texto dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa voz ahora es identificada por el apóstol con Jesús, el que había muerto en una cruz, al que él estaba persiguiendo, el impostor, el líder del cristianismo. Y ahora ese encuentro personal que Cristo tiene con Pablo derrumba su convicción, derrumba sus creencias, derrumba el propósito que él estaba tratando de cumplir. Y cambia la vida. Como debería haberte cambiado a ti si tú eres un hijo de Dios. No nos vuelve religiosos. Nos vuelve personas que llegamos a entender la salvación y lo significativo que eso se convierte en nuestra vida y en nuestro día a día. Se derrumbó todo lo que él creía. Se derrumbó por lo que él estaba luchando. Y cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, la vida debe empezar a reevaluarse totalmente. Donde las cosas que eran importantes ahora ya no lo son. Donde los propósitos que antes tenía y luchaba por ellos y me esforzaba por ellos, ahora ya no son los propósitos por los que voy a luchar. Debe haber un cambio de vida. Es una evidencia clara en la vida de aquel que de veras ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Jesucristo le da una orden. Verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Usted puede notar que hasta el versículo 18, 4 veces aparece ¿para qué? 4 propósitos específicos. Verso 16, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y hermano, con algunas pequeñas diferencias entre el propósito específico que el apóstol Pablo recibe de parte de Cristo, expresado, como lo ves en pantalla, son los mismos propósitos que tú y yo deberíamos tener en nuestra vida. La gente busca, el creyente busca un propósito para vivir. Y a veces se enfoca en sus estudios y en su carrera y en lo que debe conseguir, y no tiene nada de malo eso. Pero aquí está el enfoque espiritual que Dios desea que tú y yo tengamos. Para ponerte por ministro y testigo. Un testigo es una persona que ve de primera mano y llega a dar testimonio ante otros de lo que ha visto. Como en un accidente de tránsito, si tú ves que un vehículo se pasó el semáforo en rojo y atropelló a una persona, tú eres un testigo presencial. Y lo que tú dices es súper importante porque tú viste. Hermano, tú has presenciado personalmente el milagro de salvación en tu vida. Tú y yo vimos cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos llegó a dar vida eterna. Y ahora nosotros debemos llegar a ser testigos ante otras personas, ante un mundo que necesita escuchar de testigos de primera mano que no les hablan desde la teoría nada más, sino les hablan de la experiencia personal, como Cristo cambia vidas, como Cristo perdona pecados, como Cristo puede dar sentido a la vida. Tú eres un testigo. No debes callar. No debes cerrar la boca. Cuando hablamos de misiones, nos enfocamos en orar por los misioneros, apoyarles económicamente para que ellos puedan hacer su labor en los lugares donde están. Aunque todo eso está muy bien. Hermano, este es un mensaje para ti. Para que tú y yo personalmente lo apliquemos. Y tú y yo somos testigos, y como lo dice la Biblia, del más grande milagro que Dios puede hacer: salvar a un pecador condenado. Y tú y yo podemos tener el privilegio y la bendición de ser instrumentos de Dios para que a la hora de comunicar el evangelio a otras personas, Dios abra los ojos y ellos se conviertan de las tinieblas a la luz, reciban perdón de sus pecados y reciban una herencia celestial. Los mismos propósitos que Dios tuvo para el apóstol Pablo son los mismos propósitos que Dios tiene para ti. Tú y yo necesitamos darnos cuenta que somos testigos de Dios en el sitio donde estamos. Y puede ser que en el lugar donde tú te encuentras, trabajando en tu oficina, en un consultorio, en una tienda, en la calle, en cualquier lugar, en la casa. Puede ser que tú eres el único cristiano ahí.
Dios ha permitido que estés ahí para que ellos escuchen de ti el Evangelio, el mensaje que transforma vidas, el mensaje que va a hacer que ellos abran sus ojos, dejen de ser ciegos espirituales, se conviertan de las tinieblas a la luz, reciban perdón de pecados y reciban una herencia celestial. Tú eres la persona que debe decirles eso. Nos es tan fácil hablar de política con ellos, de hablar de una preferencia deportiva. Pero cuando tenemos que hablar del mensaje más importante, callamos. Y se nos ocurre todo tipo de pretextos para justificar el por qué no hablamos de Cristo a otros. Y podemos decir es que no sé lo suficiente y si me hacen ciertas preguntas y no puedo contestar lo que me dicen. Cuando un hombre llegó a recibir a Jesucristo como Salvador y quiso seguir a Jesús, Jesús le dijo, anda y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. No le dijo, anda y sigue 3 años de estudio en un instituto y cuando ya estés capacitado, habla de mí a otros. Puede ser que no puedas contestar todas las preguntas, pero lo que Cristo hizo en tu vida cuando te salvó es lo esencial que otros necesitan escuchar de nuestros labios. Es importante que tú y yo topemos el tema de las misiones como un asunto personal, como un asunto que nos topa a nosotros, que es nuestra responsabilidad delante de Dios y no un tema de pastores, de misioneros, por los cuales puedo orar y puedo apoyar económicamente y con eso me justifico de haber cumplido mi labor, sino yo necesito darme cuenta que estos propósitos son mis propósitos. Yo debo ser un testigo de Cristo, un instrumento de Él para que Él pueda abrir los ojos de los incrédulos, convertirles de las tinieblas a la luz, darles perdón de pecados y darles una herencia celestial, permanente, eterna. ¿Quieres ser tú un instrumento en las manos de Dios? ¿Quieres tomar hoy la decisión de reenfocar tu vida y hacer de este propósito de hablar de Cristo un propósito diario, un propósito constante en nuestra vida personal? Las misiones son para ti. La mayoría tiene sus trabajos seculares y no debe cambiar eso. Pero en ese lugar hay que ser testigos. Aquellos que Dios llama para misioneros y para pastores, ok, Dios sí levanta gente de su pueblo para que se dediquen a eso. Y si Dios te está llamando para eso, ok, está muy bien hacerlo. Pero la mayoría de cristianos se desenvuelven en el día a día, en sus oficinas, en sus lugares de trabajo. Y se necesita personas que de veras quieran ser usados por Dios como testimonio de Él, para ser testigos de Dios
ante las personas que no conocen de Él y que necesitan escuchar de Cristo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo del apóstol Pablo, de su convencimiento, de su resolución de poder cumplir lo que él creía que era tu voluntad. Y cuando llegas a salvarle, esa característica no va a cambiar en su vida. Va a ser un hombre enfocado en ti, cumpliendo este propósito de ser testigo de ti ante otras personas. Y Padre, yo te ruego por nosotros, tus hijos, que nos ayudes a ver la obra misionera como un asunto no de pastores y de misioneros, que nos hagas ver que esto es un tema personal, que nosotros necesitamos en el día a día abrir la boca y decir que solo en Cristo hay salvación, hay vida eterna. Yo pido, Padre, tu ayuda y tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está indicando a mí: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Ayúdanos a darle el valor que debe tener y tomar la decisión de ser testigos ahí en el lugar donde trabajamos, donde nos encontramos. Gracias, Padre, por poder entender lo que tú esperas y cuál debería ser el propósito más importante en nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.